llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermano. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, un día domingo, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Y siempre digo, este es el día que hizo el Señor para alabar al Señor a través de su Escritura, la que nos fortalece, nos anima y nos enseña a vivir, ¿cierto?, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Así que vamos a buscar la presencia del Señor en esta hora, vamos a orar, vamos a dirigirnos al Señor para que tome dominio de todo lo que se va a hacer en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Baruch Hashem Adonai. La alabanza, la gloria, el honor sean todos para ti y para nosotros solamente tu misericordia. Padre, en esta hora, Señor, que sea todo, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a colocar un video. Amén. Y de ahí nos entramos de lleno a la predicación. Si usted quiere hacer algún comentario, lo puede hacer, alguna petición de oración, también ponga un like, ¿cierto? Y bueno, vamos a colocar la alabanza. Mi gran deseo. Es mi gran deseo. Es mi gran anhelo. Diste todo por mí. Mi deseo, mi corazón y lo que soy lo dedico a ti. Como no pude ver, eres el amor que me rescató y lo que soy lo dedico a ti. Señor, cómo no he de llorar contigo aquí. Dios, haz tu obra en mí. Solo hay algo que yo buscaré. Este es mi clamor, es mi gran deseo, estar donde estás, Dios, ahora y siempre. Más que una canción, es mi gran deseo, contigo estar, contigo estar, Cristo. Como
lo dedico a ti. Señor, cómo no he de llorar contigo aquí. Dios, haz tu obra en mí. Solo hay algo que yo buscaré. Este es mi clamor, es mi gran deseo, estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo, contigo estar, contigo estar. Este es mi clamor, es mi gran deseo, estar donde estás, Dios, ahora y siempre, más que una canción. Es mi gran deseo, contigo estar, contigo estar, contigo estar. Que no me falte nunca tu presencia, oh Dios. Sea día y noche, tu palabra mi meditación. Cuando te yo quiero, Señor, contigo estar. Yo quiero, Señor, contigo estar. Yo quiero, Señor, contigo estar. Yo quiero. Amén. Damos gracias, ¿cierto?, al Señor, gracias a su presencia. Vamos a leer la palabra en esta noche. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6. Amén. Dice de esta manera: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Bueno, esta noche el Señor me ha motivado a hablar nuevamente el tema, ¿cierto?, ¿para qué sirve la ley? O también podría haberle puesto otro título, la ley y la promesa. Entonces, amados, las leyes, como modo de introducción, las leyes organizan y regulan el comportamiento de las personas. Si no hubiera ley o si no existiera Dios realmente, hermano, el pecado sería como un mundo
un mundo desordenado, totalmente desordenado. Entonces tiene que existir Dios. Entonces las leyes organizan el comportamiento de las personas. Las leyes determinan el funcionamiento de las instituciones, como estuvimos diciendo el día de ayer. La escuela, ¿cierto?, necesitan leyes, los hospitales necesitan leyes, el registro civil también tiene sus leyes, los poderes del Estado, los organismos del gobierno, o sea, para todo tiene que haber ley. Y el propósito de Pablo a los romanos es dar muestra de esta ley antes de llegar a Roma, ¿cierto? Hablar de que Cristo, que Jesucristo es el fin de la ley, que a través de Jesucristo se podía llegar a la justificación del hombre, a través de Jesucristo, a través de Él, ¿cierto? Recibimos esa justicia. Ese era el propósito de Pablo, llegar a los romanos, porque era un mundo que estaba lleno de pecado, lleno de corrupción. Por lo tanto, era necesario, amados, Jesucristo que viniera a este mundo a poner una justicia. Pero la justicia de Él no es una justicia de juicio, sino que es una justicia equilibrada, ¿cierto?, con misericordia. Entonces, cuando vemos en este pasaje el libro de Romanos capítulo 7, vemos a Pablo que toma el matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Y dice, tomé la parte A de este versículo, y dice, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. Él les iba a explicar a esta gente, cierto, que estaba en delito, en pecado, en corrupción, que estaban más apegados a la ley. Le dice, ahora estamos libres de la ley. Y les habla de estas instrucciones del matrimonio. Y le decía, cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia. Hoy día yo estuve mirando esto de la institución del matrimonio. Hoy en día no es así en nuestro país, ¿cierto? Cuando las dos partes no son correspondidas, se divorcian. Pero en la ley judía era de esta manera. El matrimonio solamente se tenía que disolver solamente con la muerte del esposo. Ahí quedaba sin vigencia. Entonces él determinaba esto de la ley, ¿cierto?, para mostrar que a través de Cristo y la muerte de Jesucristo, ¿cierto?, podíamos entrar nosotros a la ley, no la ley antigua, sino que la ley de la gracia. Por eso decía, ahora estamos libres, debido a que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Morir con Cristo significa crucificarse con Él. Nos crucificamos juntamente con Él. Entonces la ley ya no podía condenarlos. ¿Por qué? Porque estaba Jesucristo, estaba la gracia. Él vino a cumplir la ley. Por eso Él decía, ahora estamos libres de la ley. Y resucitamos también con Cristo, porque Él resucitó. Y ahora Él nos hace nuevas criaturas. Pertenecemos a Él. Su Espíritu es el que nos está capacitando para producir buenos frutos para Dios. Es su presencia el que está con nosotros. Ahora ya estamos libres de esa ley. Ahora servimos no porque queremos obedecer ciertas reglas, sino porque nuestro renovado corazón rebosa de amor por Dios. Y eso, amado, es lo importante en nosotros. Estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque
Porque tenemos la presencia del Señor. Cumplir las reglas, las leyes, las costumbres cristianas no nos salva, pero sí nos salva la fe en Jesucristo. Cuando tenemos la fe en nuestro Señor, eso nos da la salvación. Pero estamos libres de esta ley. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, o el hombre, si no pudiera mantener las acciones puras sin Cristo, porque hay gente que dice, yo me mantengo puro, yo me mantengo, yo soy bueno, y están sin Cristo. Pero esas personas siguen esclavizados de esa ley del pecado. Entonces, por lo tanto, si no tienen la presencia del Señor, siguen condenados. ¿Por qué? Porque sus corazones son perversos y rebeldes. Solamente la gracia de Jesucristo es la que nos cambia. Por eso Pablo, cuando él decía, gloria a Dios, en este versículo que nosotros hemos leído, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, ahora nosotros estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Eso lo hablamos al día de ayer. Por lo tanto, nosotros estamos, ¿cierto?, en Cristo, estamos en su presencia, estamos en el tiempo de la gracia. Por eso Pablo en Romanos, en capítulo 12 también dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, en otras palabras, Dios tiene planes buenos para nosotros. Todos aquellos que quieran aceptar al Señor, tiene planes buenos, tiene planes agradables, tiene planes perfectos para sus hijos. Los planes perfectos es cuando nosotros, amados, vamos entrando en esta madurez, vamos entrando en la madurez en Cristo Jesús. Esa transformación, dice, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En lo que habla en este versículo que hemos leído, en la parte B, Él quiere transformar al pueblo con la mente renovada. Porque hay otra escritura que dice cambiar tu modo de pensar para que cambie tu modo de vivir. Transformar la mente y el corazón tiene que estar equilibrados, como hablamos el día de ayer, equilibrados, ¿cierto?, en el Señor, vivos para honrarle, vivos para obedecerle, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros, por haber dado a su Hijo para que tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Segunda de Corintios habla de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas en Cristo Jesús. Dios nos va renovando nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestro yo, nuestro ego. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, tendríamos que decir, ya no vivo yo, Cristo es el que está viviendo en mi vida. Pues Él me está renovando mi entendimiento. No es el que me haya lavado el cerebro, no. Él está cambiando mi vida, transformándola. Y eso deberíamos ofrecernos con gozo
en sacrificio vivo para su servicio. Es un sacrificio vivo para su servicio. Un sacrificio vivo para su servicio. ¿Por qué? Porque Él nos está renovando nuestro entendimiento. Hacer algo diferente. Algo diferente equivale a eludir el trabajo y la voluntad de nuestro Señor y Salvador por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En todo momento, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, deberíamos buscar de qué manera el amor puede guiar nuestras normas, nuestro comportamiento. Por eso Pablo a los romanos les decía: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformándolos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, una transformación es como el testimonio de Esteban ante el Sanedrín. Cuando él les hablaba y les decía: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Antiguamente, amados, se recibía la ley por medio de ángeles, por medio de Moisés, ¿cierto? Pero ahora el Evangelio no es por ángeles, no es por ángeles. Los ángeles nos traen la palabra del Señor. La palabra vino, ¿cierto?, a través de Jesucristo ahora, en estos tiempos, y a través de su Espíritu Santo. Ellos no abrazaron la ley. ¿Por qué? Porque ellos estaban resueltos a no cumplir la ley, ya fuera en su ley o en su evangelio. Por eso Esteban les decía, ante el Sanedrín estaba hablando, y le decía: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Dice, la culpa les clavó el corazón. Buscaron alivio. Ellos, ¿por qué buscaron alivio? Porque vieron que tenía una palabra de Dios. Tenía la presencia del Espíritu Santo, Esteban. Y ellos, ¿cómo buscaron ese alivio? Asesinando a Esteban a piedrazos. Amados, Esteban le decía: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Ellos se enfurecieron, amados. Se enfurecieron contra Esteban, porque quien lo estaba reprendiendo. Se enfurecieron y lo apiedraron, en lugar de llorar y pedir misericordia, porque le estaba diciendo que ellos estaban en la ley, porque no aceptaban a Jesucristo, no aceptaban al Señor. Por eso, amados, vemos la pasión por Cristo. No es algo emocional, no es algo de una emoción. Es el compromiso que uno toma por dar algo por Él. Lo que estamos haciendo no es nada lo que hacemos. Es una pequeña semilla la que estamos sembrando, pero Él es el que empieza a dar el crecimiento. Cuando Moisés iba a buscar las tablas de la ley, Moisés le decía: yo estaba entre Dios y vosotros.
Yo estaba ahí, hablando con el Señor, hablando con Dios. Yo estaba entonces con Dios y vosotros, con Yahweh y nosotros, para declararnos la palabra de Yahweh, para declararle la palabra del Señor. Lo que decía Moisés en su pasión por el Señor, en su pasión decía: por favor, yo quiero su atención, yo quiero que ustedes me escuchen, porque yo traigo una palabra de Dios para ustedes. Amados, cuando oímos la palabra de Dios debemos aprenderla. Y lo que nosotros tenemos que estarlo poniendo en práctica. Porque ese es el propósito, escuchar y aprender. No llenar nuestra cabeza de ideas y nuestra boca de palabras, sino dirigir nuestro afecto y nuestra conducta al Señor. Acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra. Por eso yo le puse título a esta palabra, le puse gloria a Dios, le puse la ley y la promesa. Dios te bendiga, Claudio Toro. Por eso yo le puse a esta palabra la ley y la promesa. Hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué está hablando este versículo? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí habla de una simiente, amados. Habían dos simientes, según el versículo que hemos leído. Dos simientes, la de la mujer y la de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer alude a su capacidad para generar vida, incluso la vida del Mesías que estaba por llegar. Sabemos que, amados, que vino Jesucristo por medio de una mujer, María, que fue muy favorecida. Pero tenemos que entender, amados, que Dios usó a María para eso. Porque sabemos, amados, que Jesucristo, cuando vino, dijo que fue concebido por el Espíritu Santo. No fue concebido por ningún hombre, no fue concebido por José. Entonces, la persona cuando nace tiene que nacer del Espíritu del Señor. Por eso Jesucristo fue sin pecado. Había una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, amado, expresa el germen del mal. Hay que recordar que una serpiente fue la que engañó a Eva para introducir la semilla del mal en la humanidad. La serpiente fue la que sedujo a la mujer. Entonces entendemos que, como dice la Escritura que hemos leído este versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay una clara distinción entre el bien y el mal. Hay dos realidades que también pueden crecer como si fueran una simiente. Hay dos simientes, una del bien y una del mal. Pero nosotros, ¿cuál simiente hemos recibido? Es la simiente de Jesucristo, la simiente de Dios en nuestra vida, en una simiente, aleluya, que estaba en delito y en pecado. Nosotros estábamos en delito y en pecado. Por eso cuando viene la simiente de Cristo a nuestra vida, gloria a Dios, Él nos cambia, nos transforma a una vida totalmente diferente. En el Antiguo Testamento hay una referencia explícita a las dos simientes, a esta simiente del bien, la del mal. Dos conceptos que van más allá de la religión cristiana, pero son esenciales en todas las religiones y visiones del mundo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Amados,
al utilizar la idea de simiente del bien y el mal, se está indicando que las cosas buenas o malas de la vida no aparecen de manera espontánea, sino que hay una siembra de cosas buenas en contraposición con la siembra de cosas malas. Y es el propio ser humano quien lleva a término una simiente u otra. Hay un dicho español, dice que el que siembra viento, sembrará temporales. Es la ley de la siembra, es la ley de la cosecha. Pondré enemistad entre ti y la simiente, la mujer entre tu simiente y la simiente tuya. El que siembra viento va a recoger tempestades. Gloria a Dios. Por eso, amados, tenemos que, aleluya, hablar lo que Cristo a nosotros nos enseña. Por eso que aquí en este versículo, gloria a Dios, de Génesis 3:15 dice: yo entonces estaba entre Yahweh y vosotros para declararos la palabra, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. La gente, amados, cuando Moisés traía la palabra, cuando iba al monte Sinaí, dice que habían estruendos, relámpagos, y ellos tenían temor de subir ahí. Solamente Moisés tuvo, aleluya, esa valentía de ir al Señor, porque tenía un mandato de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por eso, amados, cuando yo le estaba leyendo el libro de Esteban ante el Sanedrín, él le decía a la gente, les hablaba de este Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Habla de una congregación en el desierto. Una congregación en el desierto, según lo que dice este versículo. Usó la palabra eclesía, que traducido significa asamblea. Había una congregación en el desierto. Esa congregación que salió de Egipto. La Biblia dice que más de 600,000 hombres salieron de Egipto, sin contar mujeres ni niños, salieron, ¿cierto? Que en la libertad que Dios le había dado a través de Moisés para llevarlos al desierto. Ellos tenían que pasar 40 días por el desierto, pero Dios los pasó 40 años para enseñarles en medio del desierto. Por eso Esteban decía, le hablaba a los de Sanedrín, y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Los llamados, aquellos que eran llamados. ¿Cuáles son los llamados? Los cristianos del primer siglo, para descubrir su propia comunidad de asamblea. Lo que decía Esteban era que la ley dada a través de Moisés a los judíos era señal del pacto, el pacto que tenían con Dios. Y esa ley es por obediencia. La ley del pacto antiguo es por obediencia, porque iban a continuar siendo el pueblo del pacto de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Desobedecieron. Imagínense que aún Moisés también no pudo ver la tierra prometida, porque cuando Dios le dice que vaya y hable a la roca, él golpeó la roca cuando ellos tenían sed. Entonces, por eso decía, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Palabra de vida.
Lo que traía Moisés, ¿cierto?, eran palabras de vida para ellos. En medio del desierto, los llevó Dios al desierto. Dios los lleva al desierto para enseñarles. El plan de Dios, amado, no termina en el desierto. No termina en el desierto. Y esto me lleva, amados, a Jesucristo. Jesucristo, amado, cuando Él fue bautizado en las aguas, dice que vino la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Eso está, gloria a Dios, en Mateo 4:1. Si usted quiere escudriñar la Escritura, léalo, lea la Escritura. Aprenda también usted de Dios. Dice 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué fue al desierto? ¿Cierto? Porque Él estuvo ayunando 40 días, 40 noches en el desierto. Ahí cuando fue tentado por el diablo. Amados, a veces toda la gente pide éxitos, ¿cierto? Éxito, honores, bendiciones. Pero aquí la Biblia dice que el Espíritu que llevó a Jesús al desierto, el Espíritu Santo guiando a Jesús al desierto. Aquí afirma el propósito para tener un encuentro personal con Satanás. Cuando la gente dice, ya nosotros tenemos tener un encuentro con el Señor. Pero ahí Jesucristo, un encuentro con Satanás. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Siempre nosotros, amados, tenemos la idea del Señor dirigiéndonos a suaves, delicados pastos. Nos gusta la palabra, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. En arroyos de agua y de sitios de abundancia y de comodidad. Pero Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Amados, dirigirnos a estos lugares forma parte de su plan. El desierto también está incluido dentro de este paquete, de este viaje que nosotros estamos llevando. Cuando vienen diversas pruebas, cuando vienen las pruebas, amado. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Imagínense, amado, por un momento seguir la dirección del Espíritu de Dios y de pronto encontrarse en un desierto árido, estéril, donde no hay absolutamente nada. Y para colmo, con la visita de tu peor enemigo en medio del desierto. Muchos de nosotros exclamaríamos, no, esto no es de Dios. No es de Dios. ¿Cómo el Espíritu me va a llevar al desierto? Y más encima con mi peor enemigo. Es difícil, amado. Es difícil entender cómo tu situación puede de alguna manera ser positiva y que la soberanía del Señor dispuso las cosas así. Yo he escuchado muchas veces, amado, cuando la gente dice, ahora que llegué al Señor me suceden más cosas. Pero antes no me sucedían cosas. Porque esto es parte del plan, es parte del propósito de este paquete de salvación para nosotros. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es parte de tu preparación. Es parte de tu preparación. Una vez un amigo, hermano, me dice que estaba pasando un problema con su familia. Y me dice que yo le diera un consejo. Y yo le dije, mira, tú no necesitas un seminario para pasar una prueba.
tienes que vivir la prueba. Tienes que vivir la prueba. Cuando tú vives la prueba, amado, tú pasas este examen. Y cuando tú pasas este examen, tú le puedes decir a otro cómo puede pasar esa prueba, cómo puede pasar esa situación. Por eso Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Él sabe lo que es mejor para ti ahora. Los que aman a Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, lo bueno, lo malo, todo. Es ahí cuando nosotros podemos decir, en medio del desierto, es ahí cuando yo digo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es ahí, en medio del desierto. Sabemos, los que aman a Dios, los que aman a Yahweh, disponen todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Son llamados de acuerdo con su propósito, dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, lo bueno es que esto hace bien para el alma. Cuando estamos pasando la prueba, es ahí cuando Dios nos va purificando como el oro. Y empezamos a brillar como el oro, brillamos como el oro, porque estamos pasando la prueba y sabemos, y sabemos los que aman a Dios. Todo tiende al bien espiritual de los que aman a Dios, apartándonos del pecado. Es necesario muchas veces pasar diversas pruebas, amado, porque eso nos hace acercándonos a Dios. Yo he visto situaciones, amados, cuando en el tiempo me acuerdo del terremoto que hubo y andaba en la feria, toda la gente arrodillada, golpeándose el pecho. Entonces, cuando pasan estas pruebas, es necesario que pasen las pruebas para que puedan apartarse del pecado. Hoy día, en este tiempo, estamos en tiempos difíciles, amado. En tiempos muy difíciles. La venida del Señor está muy cerca. Por eso tenemos que acercarnos a Dios, quitándolos del mundo y equipándolos para el cielo. Tenemos que equiparlos para el cielo. Sabemos los que aman a Dios. Cuando actuamos fuera del carácter de Dios, fuera del carácter del Señor, somos corregidos para volver a donde estábamos. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Siempre tenemos que tener en nuestra mente esa palabra. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate cómo estabas cuando Dios te rescató. Por eso dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el testimonio de Esteban, amado, el testimonio de Esteban decía, vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Esto fue lo que enfureció a aquella gente que lo apedró. No la guardaste. No guardaste la ley. Por eso le empezó a hablar de Cristo, le habló de cómo Jesucristo había sido resucitado de entre los muertos. Le dijo, ahora el Evangelio no es por los ángeles, sino por el Espíritu Santo. Porque ustedes no abrazaron esa ley de Dios. Ustedes estaban resueltos a no cumplir lo que Dios ya fuera en su ley o en su Evangelio. Entonces, amado, por eso Pablo le da instrucciones también a Timoteo, instrucciones sobre la adoración. Le dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, Jesucristo. Jesucristo se pone en medio de nosotros. Él se pone en medio de nosotros como un mediador.
como un puente para llegar a Dios, para llegar al Padre. Lo que mira en nosotros Dios, el Padre, lo que mira en nosotros, mira a Cristo, mira su presencia, no porque seamos buenos, no que seamos perfectos, no, es porque Cristo es perfecto. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Como seres humanos estábamos separados de Dios por el pecado. Y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. Jesucristo le permite a usted que lo lleve al Padre. Su presencia nos lleva al Padre, directamente al Padre. Ya no necesitamos la ley del Antiguo Testamento, sacrificar animales para el perdón de los pecados. No, solamente Cristo, un mediador. Y lo que dice, gloria a Dios, cuando Pablo le habla a los Gálatas y le dice, el mediador no lo es de un solo. ¿Por qué dice estas palabras de no lo es de un solo? Porque cuando dio la promesa Dios a Abraham, lo hizo por sí mismo. Dios directamente a Abraham. Por eso que él creyó a Dios primeramente. Por eso fue llamado el Padre de la fe. Fue por justicia, la justicia de Dios. Porque Dios se acercó a Abraham. Mira, imagínate que Dios es el que se acerca a nosotros. Dios es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Entonces, cuando dio la promesa a Abraham, lo hizo sin Moisés. ¿Por qué? Porque Abraham era antes de Moisés, antes de que llegara la ley. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, ¿cierto? Ahí llegaron las leyes para el pueblo de Israel. Pero antes de Moisés era Abraham. Por eso dice, y el mediador no lo es de uno solo. Si Moisés y los ángeles como mediador, ellos estaban como mediador en el antiguo pacto, en la ley. Y aunque no se menciona en Éxodo, los judíos creían que los 10 mandamientos habían sido dados a Moisés por los ángeles. Pero fue el dedo de Dios el que escribió, el dedo de Dios el que dio las tablas de la ley para el pueblo de Israel. En esto Esteban habla de ese discurso que le hablaba a la gente. Pablo muestra que lo superior es la salvación y el crecimiento por la fe sobre el tratar de ser salvo por guardar la ley judía. Por eso dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Amados, Dios es uno. Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. La sustancia del Padre. Cuando el yo soy se apareció en la zarza que ardía y no se consumía. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el principio, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es el mejor y único camino dado por Dios para que nosotros podamos venir a Él. Él es la promesa, el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Y ahora nosotros podemos bendecir a Dios porque tenemos un sumo sacerdote idóneo para nuestra indefensa condición. Tenemos un juez en el cielo. Lo dice el nuevo pacto. Hebreo 8:6 habla esta palabra, amado. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido
sobre mejores promesas. Mejores promesas. Bendigamos a Dios porque tenemos a este sumo sacerdote, el mediador de un nuevo pacto. Las personas de la época del Antiguo Testamento eran salvas mediante el sacrificio de Cristo, a pesar que todavía no había tenido lugar. Por la ley se conoció el pecado para que ellos pudieran llegar a Cristo, para llegar al Señor. Los judíos mesiánicos, ellos creyeron en Cristo, han creído en Cristo. Todavía hay judíos que no creen en Cristo. Ellos tienen que aceptar a Cristo, porque si no todavía están en la ley, todavía están en esa ley. Necesitan la presencia del Espíritu Santo. Para entender la palabra del Señor necesitamos la presencia de Dios, un mediador de un nuevo pacto. Porque las ofrendas del sacrificio de animales, ellos miraban hacia el futuro, al Cristo venidero, un mediador de un nuevo pacto. No había razón para retornar al sistema antiguo. Ahora Cristo ha venido como el perfecto sacrificio. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y hay una advertencia, amados. Y aquí ya vamos a concluir. Hay una advertencia en cuanto a rehusar a Dios, a rehusar de la sangre del Cordero de Dios. Porque las marcas de mi vida son Cristo. Hebreos 12:24 dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si la sangre de Abel, cuando Caín mató a Abel, dice que hablaba a Dios, cuanto más la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, a Jesús el mediador del nuevo pacto, para reunirlos a este pacto, para mantenerlos juntos, para interceder por nosotros ante Dios y por Dios ante nosotros, para reunir a Dios y a su pueblo. ¿Dónde? En el cielo. Jesús, el mediador del nuevo pacto, este pacto afirmado por la sangre de Cristo, rociada sobre nuestras conciencias, como era rociada la sangre del sacrificio sobre el altar, sobre las víctimas. Esa sangre preciosa vino a nuestras conciencias, vino a nuestra mente, vino a nuestro corazón. Esta sangre de Cristo habla por cuenta de los pecadores, ruega no por venganza, sino por misericordia. Esta sangre de un mediador de un nuevo pacto. Cuidado de no rechazar su bondadoso llamado y su oferta de salvación. Tú tienes la oportunidad en esta noche. La Biblia dice como que si Dios clamara por medio de nosotros. No es mi palabra, es la palabra que está escrita. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Tú necesitas a este mediador. Gloria a Dios. Estamos en estas nuevas promesas. Y en esta hora te invito a que tú ores conmigo. Gloria a Dios. Repite lo que yo te voy a decir. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo. En esta noche, Señor, necesito de ti. Necesito que tú me enseñes. Necesito de tu presencia, porque estoy en medio de este desierto. Señor, ven a mí. Quiero que me hagas parte de ti, parte de tu pueblo. Ames uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. Inscríbeme en el libro de la vida. Y desde ya, Señor, yo te doy gracias, porque sé que tú perdonas mis pecados, por tu presencia, por tu Espíritu.
Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito, amado, a que tú sigas buscando la presencia del Señor a través de la oración, a través de la escritura, a través de la palabra. Amén. Nosotros estamos predicando los sábados, los domingos, gloria a Dios, y nos vamos edificando. Hoy día los tiempos son difíciles y vienen tiempos peores, hermano. Imagínate que la guerra de Ucrania, cuántos muertos. Yo me contristaba mi espíritu cuando un padre se estaba despidiendo de su hijo junto a su familia y el hijo lloraba porque tenía que ir a la guerra. Imagínate cuánta gente ha sido muerta ya. El único que pierde aquí es la humanidad. ¿Por qué? Por causa de un hombre. No es del pueblo. ¿Por qué? Por el poder. Por solamente el poder. Así que yo te invito a que busques más del Señor y estemos orando. Hay mucho por qué orar. Orar por esos lugares. Orar por los enfermos. Orar por aquellas personas que quedaron sin sus familiares. Orar por aquellos que quedaron heridos, que están en hospitales quizás, o quizás ni siquiera en los hospitales. Hermanos, son tiempos difíciles. Está la pandemia, ¿cierto? Así que tú a lo mejor piensas que el Espíritu te lleva al desierto, pero es parte del plan, para hacernos fuertes, para hacernos recapacitar, para hacernos que nos volvamos a Dios. De una u otra forma el Señor a nosotros nos empieza a remecer, para que empecemos a encaminarnos al Señor. No te preocupes si la iglesia está abierta o no está abierta. Solamente nosotros cada día buscamos del Señor en un devocional diario. Tenemos que dedicarnos a buscar de Dios. Él nos salva. Así que te invito para el próximo sábado a las 21 horas. Y gracias por nuestro hermano Claudio Toro que está con nosotros. Dios te bendiga, Claudio Toro, junto a tu familia. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Lo más sería complementar. Ya el Señor ha hablado y esperando que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Gracias por compartir, por poner un like, por poner un comentario. Y solamente por poner ese un like, mira, qué tremendo esto, poner un like, estas predicaciones se van compartiendo, se van haciendo viral. Así que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Compartan los videos. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.